¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual se está pensando más en lo que va a venir respecto a lo que ha pasado a lo largo de esta semana, que tiene que ver con algunas reuniones de comisión, con el trabajo en lo referido al juicio político a la Corte Suprema de Justicia, pero pensando en lo que va a venir, que tiene que ver con la posibilidad de lograr acuerdos políticos, buscar el tema o los temas de consenso entre oficialismo y oposición y poder llevar adelante una sesión en la Cámara de Diputados. Algunos hablan de agroindustria, otros hablan de algunos otros proyectos vinculados con la salud, pero lo cierto es que esos proyectos de la búsqueda de consenso, ahí están trabajando las autoridades de la Cámara, las autoridades de los bloques, y veremos qué es lo que se da, en definitiva, con el correr de los días. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Fer. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, como decías, esperando a ver si se termina de resolver algún avance de algún proyecto de los fuertes que se vienen trabajando en las comisiones. Bueno, temas centrales, ¿no? Para ver qué es lo que sucede con el futuro en la Cámara de Diputados. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Muy bien, todo muy bien, Fer. Acá bueno, estamos. También esperando y aguardando, ¿no? Sí. Es el lento languidecer de la actividad parlamentaria cuando se aproximan las elecciones. Exactamente, y ya tenemos elecciones este fin de semana en la provincia de Neuquén, en la provincia de Río Negro, elecciones adelantadas en otras provincias, se adelanta también la provincia de Misiones. Nos vamos a ir ahora ahí, nos vamos a ir puntualmente a la provincia de Misiones. Diputado Diego Sartori, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Fernando, Laura y compañía y toda la gente de Diputados TV, un gusto, y vamos a empezar el reportaje felicitándolos por la mención del otro día, ¿no? Gracias. En estos premios parlamentarios, tengo entendido que ustedes y el director del canal recibieron una mención, así que bueno, muy merecido lo tienen por la tarea que llevan adelante. Gracias, muchas diputado, gracias. Muy amable. Diego, hablando de calendario electoral, a ver, confirmemos la fecha. Adelanta Misiones también la fecha en el calendario electoral en lo que tiene que ver con las elecciones provinciales. ¿Cuándo es la fecha? Elegimos todo el 7 de mayo. Gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes, concejales. Solo dejamos lo que es senadores y diputados nacionales para las PASO y para, obviamente, las generales de octubre, ¿no? Diego, y están obviamente en el medio de la campaña electoral, pero ¿y por dónde pasan las inquietudes que están planteando los habitantes de la provincia de Misiones? ¿Por dónde pasan los lineamientos de esta campaña? Bueno, por lo general, el partido al cual represento yo, que es el oficialista y que gobierna Misiones, el Frente Renovador de la Concordia, no hace campañas de término con vista a unas elecciones. Permanentemente está al lado de la gente, tanto el gobernador, que trabaja de lunes a lunes, lo vas a ver recorrer el interior, escuchar las necesidades, a él y a su gabinete, abordar todo lo que tiene que ver con la problemática del misionero. Y bueno, en un contexto de mundo complicado, de país complicado, tratamos que Misiones vaya con una población de más del 52% joven, vaya obviamente abordando sus cuestiones que tienen que ver con dar respuesta a este sector. Una tarea no sencilla, porque estamos hablando de una demanda grandísima en lo que tiene que ver empleo y todo lo que tiene que ver producción también, ¿no? Porque Misiones también es una provincia, además de turística, agraria. Así que bueno, hay desafíos importantes donde abordamos hace poco tiempo con un Silicon Misiones, que lo vieron ustedes, una cuestión de avanzada que tiene que ver con la nueva economía del conocimiento que hay. También estos días se inauguró un molino yerbatero en Andresito, una cuna de donde hay mucha producción yerbatera.
que va a servirle a los pequeños productores inclusive de tener una marca propia, porque el sistema que se hace ahí cooperativo es que cada uno de los productores pueda tener y entregar su yerba, defender el precio y también la posibilidad de tener una marca propia más allá de los kilos que produzca. Entonces todas estas cuestiones también marcan una sana competencia entre los grandes empresarios que tienen que ver con el sector yerbatero en este caso y los chiquititos. Entonces vamos en un desafío permanente, ¿no? En una provincia, como les dije, que tiene mucho por hacer por la población joven que tiene. Diputado Sartori, un placer hablar con usted y a ver si usted puede hacer en estos momentos de periodista, de cronista, para, bueno, todos los que vivimos aquí en la capital y no estamos quizás demasiado consustanciados con las elecciones que se van a celebrar en Misiones, a ver si nos puede contar, bueno, cuáles son los candidatos que están pugnando por alcanzar la gobernación allí en su provincia, digamos, cómo están las fuerzas, cómo está la campaña, qué se espera, qué expectativas hay. Bueno, cuéntenos a ver cómo están viviendo allá la campaña y si nos puede así mencionar rápidamente cuáles son las fuerzas que hoy están compitiendo. Laura, lo voy a hacer con mucho gusto, no como ustedes, pero voy a tratar de defenderme. Dale. No, en Misiones se vive una cuestión distinta a la que por ahí se está acostumbrado y como bien la introducción que hacían ustedes de lo que es una Cámara de Diputados y en víspera de elecciones ni hablar. Claro. Nosotros estamos más allá de la grieta y las cuestiones acá se desarrollan con mucha paz, con mucha tranquilidad y con mucho respeto. Bien. Hay 7 candidatos a gobernadores. Se bajó la candidata a gobernadora de Milei a último momento. El resto de los dos partidos están representados todos, cada uno de ellos haciendo la propuesta que cree hacer al electorado. Nosotros tenemos la ley de lemas, claro, para intendentes y concejales. Y bueno, también hay varios sublemas, muchos. En mi pueblo, por ejemplo, tengo varios. Y bueno, cada uno va haciendo la propuesta, pero fundamentalmente con respeto hacia el otro. Y es lo que pregonamos nosotros, inclusive que somos dirigentes en algunas cuestiones, es que nadie descalifique al otro, ni siquiera al adversario político que tiene enfrente. Porque no se ganan, a nuestro criterio, elecciones de esa manera. Si no se ganan elecciones haciendo propuestas. La gente no quiere escuchar más, está harta, asqueada de escuchar la pelea nuestra de los políticos y entonces obviamente que quiere que le digamos a ver cómo hace para vivir mejor, ¿no? Y hoy la gente está afligidísima con lo que está pasando con la economía del país, que nos tiene a todos a mal traer con esta inflación que lejos de desacelerarse se acelera. Entonces, bueno, esto es una cuestión que no hay que tirarle nafta al fuego, ¿no? Hay que tratar de ser muy cautos a la hora de llevar la propuesta. Así que está todo muy en paz, con mucha tranquilidad y estamos a pocos días de ir a votar, ¿no? El 7 votamos. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Lo saludo y le pregunto, continuando con este tema, las elecciones nacionales son una de las más inciertas de los últimos tiempos que estamos viendo, por lo menos en la previa, pero también vemos que en las elecciones provinciales hay fuertes oficialismos y que están, vamos a ver este fin de semana en Río Negro, en Neuquén, que los principales candidatos incluso están fuera de Juntos por el Cambio y Frente de Todos. Y ahí en Misiones también gobierna un partido provincial. ¿Están como candidatos también en Misiones por fuera de lo que es la grieta nacional? Sí, hace mucho tiempo que acá se hizo el Frente Renovador de la Concordia, que justamente presidido por el ingeniero Carlos Rovira, que justamente con el fracaso ya de hace mucho tiempo de los partidos políticos tradicionales, yo venía del justicialismo, hay otros que son del radicalismo, se conjugó un partido provincial donde justamente tenemos que hablar de trabajo y no solamente hablar, demostrar que cuando venimos a la política tenemos que estar muy abocados a trabajar todos los días por, en este caso, el misionero, porque si no, afuera del esquema enseguida, ¿no? Y inclusive les doy una premisa que se da ahí mucho acá, que cuando nuestro partido se llama Frente Renovador de la Concordia Misionero. Y eso cabalmente se lleva a cabo. Le doy un dato. El otro día se presentó la lista de diputados presidida por el ingeniero Rovira y a la mayoría de los candidatos que conforman hoy la oferta electoral, muchos de ellos muy jóvenes, inclusive menores de 30 años, el que conduce el partido no los conoce, porque algunos se destacan en alguna cuestión del interior
o alguna cosa, y eso es lo que permite una renovación de todo lo que tiene que ver con el arco de los políticos tradicionales. Entonces hace mucho tiempo que tiene éxito esta cuestión nuestra, porque bueno, la oferta se va renovando día a día, y también aquel que tiene alguna ambición de ser servidor a través de la política, en nuestro partido lo puede hacer y puede participar sin ningún problema. Claro. Diego, ¿qué temas están pendientes para discutir por parte del Congreso, por parte de la Cámara de Diputados? Temas relacionados principalmente para la provincia de Misiones, que está en un lugar estratégico de la República Argentina. No, nosotros tenemos pendiente, ahora salió el dólar agro, que son 300 pesos, que bueno, va a ayudar a todo lo que tiene que ver con la economía regional del té, tabaco, madera, pasta celulósica y todo este tipo de cuestiones que se exportan. Pero obviamente que en discusión en la Cámara de Diputados hay varios temas muy candentes, como son la ley de alquileres, como es todo lo que tenemos que revisar con respecto a los créditos UVA, con el tema del régimen de fomento de desarrollo agroindustrial, ¿no es cierto? Así que bueno, son temas que creo que hay que ponerse de acuerdo, llevar al recinto, espero que los dos grandes bloques lo hagan, y debatirlo y dar esa solución que espera el ciudadano común de parte nuestra, ¿no? Entre otras cosas que hay que seguir discutiendo. Por ejemplo, ¿qué otros temas? Por ejemplo, hay una cuestión allí en la que ustedes participaron activamente como interbloque, que tiene que ver con la ley de alquileres. Ustedes trabajaron junto con el diputado Agustín Domingo en un dictamen, digamos, muy interesante, que inclusive digamos, hay posibilidades de poder conciliar y de armar una importante mayoría aquí en la Cámara de Diputados. La semana pasada se anunció un decreto para derogar la actual ley, finalmente no quedó en nada. ¿Usted cree que el tema de alquileres puede llegar a ser un tema de discusión en este primer semestre, o cree que va a pasar el tiempo, va a pasar las elecciones y recién entonces se podría tratar este tema que es tan espinoso para un montón de gente que hoy está alquilando? Yo creo que tenemos que ser optimistas y que las soluciones deben ser abordadas, sí. Lo habló el presidente y Sergio Massa. Yo en mi introducción, recién cuando ustedes me preguntaron, dije, entre las cosas que tenemos pendientes, lo primero que nombré es la ley de alquileres. De alquileres. Sí, nosotros tuvimos una participación que hizo pública el diputado Domingo en representación del interbloque que integro, por supuesto, y que estamos de acuerdo en discutir esta cuestión que beneficia a las dos partes, porque hoy hay una cuestión fundamentalmente en Buenos Aires que tiene que ver con la gran demanda que hay de alquileres y con la gran oferta de inmuebles que hay, pero no son puestos a disposición de quienes necesitan, porque aquí el que va a alquilar no se siente seguro ni se cree tener un respaldo de una ley que los cobije. Vale decir, las dos partes están perjudicadas hoy al no tener una ley que sea beneficiosa para las partes, que una hace inversiones para alquilar y la otra es porque realmente necesita. Así que yo estoy de acuerdo en que discutamos lo antes posible. Yo creo que falta mucho todavía para el 10 de diciembre y que la Cámara debe dar las soluciones que tiene que dar, inclusive antes del recambio. Y diputado, el otro tema habitacional que también está en discusión y del que están participando todos los bloques, hay muchos proyectos, es el de los créditos UVA. ¿Ustedes qué posición tienen con este proyecto? ¿Creen que tiene que llegar al recinto alguna alternativa? Sin ninguna duda. Y el otro día en la Comisión de Presupuestos, que ustedes siempre están ahí dando vuelta también, vieron que se propuso, inclusive a los asesores y a aquella gente que tiene que ver con todos los integrantes de los bloques, que vayan inclusive a hacer el trabajo formal ante los bancos, que son los acreedores, para buscar una solución que pueda ser de satisfacción también de las dos partes. Porque es cierto también que hay un perjuicio importante a todos aquellos, hoy aquellas personas que en buena fe han tomado un crédito y que después, bueno, se encontraron con una inflación que no se tenía prevista y que hoy en muchos casos se le disparó la cuota de alguna forma, sin poder hacer frente muchos de ellos a cumplir estas cuestiones, ¿no? Porque las uvas son más de las que tenían que ser a la hora de pagar. Una pregunta más de mi parte con respecto a la actividad aquí del Parlamento. Decía que las elecciones en Misiones son el 7 de mayo.
y estamos viendo si, o por lo menos nosotros periodistas, preguntando al oficialismo si tiene intenciones de realizar alguna otra sesión. Hablan de fin de mes, alguna posibilidad de reflotar una sesión a fin de mes. ¿Cómo están ustedes, los diputados que tienen sesiones próximamente para venir a una sesión antes de fin de mes? Primero la patria, primero el deber. Yo me crucé antes de ayer en la comisión donde se estaba tratando de economía regional y donde se estaba tratando el tema orgánico de las provincias, con Germán Martínez, y él me dijo que ensayaba una sesión para el próximo miércoles. Y me dijo, ¿ustedes los misioneros estarían de acuerdo en venir? Y por supuesto, si nosotros estuvimos la semana esta en Buenos Aires cumpliendo nuestra obligación, y si hay sesión la semana que viene o alguna comisión que nosotros integramos, alguna reunión de comisión que nosotros integramos, siempre estamos presentes, sin ninguna duda. Hablaron de temas para esa posible sesión del día miércoles. Algunos estaban señalando el tema del proyecto de ley de agroindustria. Tienen que ser temas de consenso, temas de acuerdo, me parece, para llevar al recinto, que es lo que están haciendo últimamente. Yo le pregunté a Germán Martínez justamente ahí en la comisión y él me dijo sí que hablaba del régimen de fomento de desarrollo agroindustrial, que hablaban de una cuestión de ver a ver si podían incluir alguna ley que estén de acuerdo también, lo de Juntos por el Cambio, me decía él, de lo que es el blanqueo por todo lo que se está hablando de la cuestión del narcotráfico, y me dijo que él creía que estaban avanzados entre los dos grandes bloques, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, para tener una sesión el próximo miércoles. Bueno, esperemos que sea así. La ley de blanqueo es la de lavado de activos. Claro, porque la otra no fue presentada todavía. Claro, exactamente. Bueno, ahí es el momento en el cual tendrán que, por los próximos días, ir definiendo, porque hay que ir compatibilizando el calendario electoral con la posibilidad de sesionar también en el Congreso. Como señalaba Marcos respecto, y como le preguntaba el propio presidente de la bancada del oficialismo, claro, ¿no? Teniendo elecciones locales tan próximas, obviamente está también la situación de las campañas electorales. Pero bueno, es un tema que se puede llegar a acordar. Fernando, nosotros tenemos una obligación que cumplir, la que es ser legisladores, en mi caso, hasta el 10 de diciembre. Como tal, yo puedo hacer la campaña política que pueda hacer, pero cuando mis obligaciones están para cumplir en Buenos Aires, debo estar ahí. Hay una reunión de comisión, debo estar presente, hay una sesión, debo estar presente. Son las obligaciones por las cuales nosotros asumimos, y hasta que no vence el mandato no hay que dejar de hacerla. Y además es también el mandato partidario que tenemos nosotros dentro del Frente Renovador de la Concordia Misionero, a cumplir la obligación por la cual asumimos y juramos. Claro. Diputado, la última de mi parte, volviendo a la cuestión de las elecciones provinciales que se están por desarrollar, se van a desarrollar allí en Misiones. Preguntarle, porque la elección de 2021 fue una elección nacional y tuvo un importante desempeño Juntos por el Cambio, ganó de hecho la provincia. ¿Usted cree que, digamos, en estas elecciones que son provinciales la dinámica va a ser distinta? ¿Los temas en debate son distintos? Digo, para ver qué expectativas tiene respecto de, bueno, volver a ganar la provincia eventualmente el 7 de mayo. Sí, todos los sondeos y las cuestiones dicen que la gente va a seguir respaldando un proyecto político que le viene dando soluciones. Siempre las elecciones de medio término son elecciones donde la gente vota distinto y diferente. Sí. Y nosotros a nivel nacional, no se olviden que como somos proyecto misionerista siempre tenemos una boleta corta. Sí, por eso preguntaba. Vale decir, si yo voy a una elección general y usted va a elegir presidente, y en esa de presidente tiene en esa lista a los de diputados, y ahí estamos bastante complicados. Yo ya soy producto de una boleta corta. Claro. Entonces, mire, le hago el cálculo de cómo fue esa elección. Ganamos la gobernación por el 84% de los votos de Misiones. Y cuando me eligieron diputado a mí, la boleta del Frente de Todos, que llevaba el presidente Alberto Fernández, ganó las elecciones y puso 2 diputados nacionales, Juntos por el Cambio puso 1, y nosotros pusimos 1, que es quien les habla. Claro. Era 35% para uno
32,8 para el otro y para nosotros 29,8. Entonces, porque la gente, ¿qué quiere solucionar? El problema del presidente que está dirigiendo los destinos del país, no los diputados. Claro. Bueno, el arrastre. son las cuestiones que también es la coherencia nuestra, es decir, somos un partido que nos interesan las cuestiones de los misioneros y que no tenemos nada que ver con las cuestiones nacionales, y bueno, entonces ahí vamos complicados. Me sumo a esto que comentas, que es muy interesante, dado el contexto de tercios que señaló, que se dio en la provincia en la última elección, con una diferencia para esta de 2023, que se renuevan las bancas del Senado de Misiones y que entran solamente los 2 primeros de esa elección. Actualmente el Frente Renovador de la Concordia tiene una banca en el Senado. ¿Alguna de las 3 fuerzas que tiene banca hoy en el Senado? Porque hay una división, incluso hay una del Frente de Todos, una de Juntos por el Cambio y una del Frente Renovador de la Concordia. ¿Corre el riesgo de que alguna de las 3 fuerzas se quede sin una banca? ¿O puede haber un acuerdo ahí? Claro, la cuestión es si esta vez van a ir con boleta corta o no. Claro. Ahí está. No, nosotros sí, no sé todavía cómo es la estrategia, pero hasta hoy es boleta corta. Pero nosotros ponemos en juego, son 3 senadores por Misiones y se eligen cada 6 años. Sí. Claro. Ponemos en juego, sí, una que está el senador Plos, Solari la otra, Maggi Solari es la otra, y la otra Humberto Schiavoni por el PRO. Sí. Así que bueno, esas 3 están en juego, y bueno, vamos a ver qué dice el electorado, pero no va a ser un tema fácil. Claro. No, claro. Diego, ¿y le gustaría tener la posibilidad de tener la experiencia en el Senado? Digo, teniendo en cuenta que vence el mandato suyo. Nosotros ya tenemos todo resuelto hasta quiénes son los candidatos. El actual vicegobernador encabeza nuestra lista de senadores y también una diputada provincial es la que la acompaña. Y para diputados nacionales ya estamos definiendo también, y en este caso no soy yo el que va a volver, yo estuve 2 veces en Buenos Aires y hace bastante tiempo que yo estoy ahora, me convierto en esta oportunidad, me voy a convertir en militante nada más, después de varios años de estar en todas las boletas, así que esta vez me toca a mí también que me renueven. Ay, lo vamos a extrañar, diputado Sartori, ¿eh? Eso también es una experiencia para aquel dirigente que se ha visto en todas las boletas, en las elecciones, siendo intendente o viniendo aquí al Congreso. ¿Pasó por la legislatura provincial, Diego, también? Mirá, Fernando, desde el 95 yo soy candidato a cabeza de lista. Siempre cabeza de lista desde el 95. Wow. Hace 28 años que estoy. Y voy a hacer en esta oportunidad lo que nosotros los políticos no hacemos. Jubilarnos. Donde vivo, sí, tengo más del 90% de imagen y tengo más del 70% de intención a voto. Y en estos momentos me quedo de militante y no integro ni una boleta. Bueno, lo que usted tiene que hacer, Diego, aclararle a la sociedad misionera que no va a estar en la boleta, porque van a buscar la boleta de Sartori. Claro. Ese es el problema en esta elección. No, pero acá somos pocos y nos conocemos mucho, todos. Entonces está bueno también esta cuestión de dar lugar a las generaciones. Por eso estoy hablando que estoy en el Frente Renovador de la Concordia Misionera. Entonces también hay que ser generoso y correrse a un costadito y decir, pase el joven que sigue. Y yo ayudar desde mi experiencia, si es que sirve, ¿no es cierto?, desde el llano, de la militancia. Y ojo, que desde el llano se puede ayudar mucho, porque uno puede decir muchas cosas que gustan o no gustan, estando un poco más corrido del tema. Claro, exactamente. Bueno, ¿hay alguna otra consulta? No, Diego, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Un abrazo grande, buen fin de semana y gracias por la deferencia de siempre a ustedes, a los 3. Gracias. Y a toda la gente de Diputado TV. Gracias, muy amable. El diputado Diego Sartori, diputado nacional. Lo vamos a extrañar bueno, pero hasta diciembre va a estar. Sí, pero viste cuando esa buena gente que uno quiere que renueve, que vuelva, pero bueno, está bien. No pocos políticos toman la decisión de ir al llano. Claro. Es difícil la experiencia del llano. Que a esta altura del año, en medio de lo que es la contienda electoral, ya haber definido los que son los candidatos en las elecciones adelantadas locales y tener definidas también las elecciones nacionales. Sí. Porque a veces hay provincias donde hay cierta especulación respecto a que si me va bien en la elección local me quedo ahí
y si no me va bien, trato de ir al salto al no se define nacional. también por una cuestión política de intentar influir en el armado final de las listas. Claro. ¿no? Claro. Me bajo cuando a cambio de algo, Claro. pero evidentemente el Frente Renovador de la Concordia tiene estas definiciones. Sí, y además tiene presencia en el Congreso cada vez que hay que discutir un tema en comisión o en el recinto. Los diputados que representan a su bloque, al bloque de Provincias Unidas. Provincias Unidas, del Frente Renovador de la Concordia, están aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro, es importante su representación hace mucho tiempo ya. Que tienen una presencia legislativa, si bien minoritaria, pero decisiva a la hora de definir el número, por ejemplo, para el quórum, Claro. en el Senado o en diputados, con lo cual, no, es importante la presencia y también lo que denota la cuestión esta de la sábana corta, ¿no? Sí. De la boleta corta, cómo perjudica a estos frentes provinciales que deciden no colgarse de los grandes, de las grandes fuerzas nacionales. ¿no? Claro. Se hacen fuerte en lo local, Exacto. en las elecciones provinciales, desdoblando, utilizando la herramienta de desdoblar, pero después en la nacional les queda una patarrenga, ¿no? Les queda... Y esa es una cuestión difícil porque, como hemos estado viendo en las últimas elecciones, como una bicoalición, digamos, como dos grandes fuerzas, con lo cual si vos no jugás con ninguna de esas dos, te quedás en el bloque del medio. Claro. Y cada vez, lo hemos visto en el 2021, cómo ese bloque del medio se fue deshilachando en número, porque, bueno, la grieta o el bipartidismo, sí, en este caso, se fue ensanchando. Claro. Entonces, digamos, es bueno y es malo, todo tiene sus pros y sus contras. Sí, hay veces que es mejor tener un Congreso no tan fragmentado para poder acordar mejor las leyes, y otras veces está bueno que haya una representación plural de las distintas regiones o las distintas provincias, claro, ¿no? Bueno, hay de todo, pero lo que estamos viendo hoy en el mapa parlamentario es menor atomización, ¿no? Mayor concentración, en este caso, Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los llamados bloques del medio. Hay una amenaza ahora. Hay una amenaza para la próxima elección. Con Milei y compañía. Con Milei. Y hay que ver haya una tercera fuerza como fue en su momento el Frente Renovador. Con más de 10 bancas. Hay que ver. Yo, la verdad que ahí tengo un signo de interrogación. Yo creo que las PASO van a definir muchísimo cómo va a estar el escenario y la gente a la hora de votar, sí optando por la grieta, Milei. No sé si va... Claro. Hay que ver si Milei sale tercero, claro, ¿no? Pero si queda muy claro cuáles son las dos principales fuerzas. Hay que ver ahí. Tener una buena radiografía de cómo está la República Argentina desde el punto de vista político, cuál sería el proyecto, la proyección del Congreso, ¿no? Sí. A partir de lo que digan las PASO, que es en esta gran encuesta nacional, ¿no? Y a partir de ahí también a ver cómo va quedando conformado esos dos grandes bloques, porque Argentina va a seguir teniendo, me parece, un Congreso con dos grandes bloques. Sí. Y si esa fuerza del medio pasa a ser predominante en lo que tiene que ver con el partido de la fuerza de Milei, o los partidos provinciales más otros sectores políticos de la Argentina llegan a rescatar, digamos, a sus votantes y tener representación aquí en el Congreso. Sí, la fuerza de Milei, por lo que hemos visto hasta ahora, no tiene mucho anclaje provincial. De hecho, nos acaba de comentar Sartori que la candidata a gobernadora allí por La Libertad Avanza se bajó de la competencia. Eso no quiere decir que le vaya mal a Milei en las elecciones nacionales, no, claro, porque obviamente su candidatura arrastra a los eventuales postulantes. Exacto. Pero lo cierto es que hoy, a diferencia, por ejemplo, de la izquierda siempre tiene enclaves donde tiene su núcleo de votantes ya armado. Por ejemplo, Jujuy, que hizo una muy buena elección, o Salta. Sí. También Mendoza. Mendoza había hecho también una buena elección. Provincia de Buenos Aires y capital. Claro. O sea, tienen anclaje ya de hace tiempo, con lo cual siempre mantienen ese número de 2, 3, 4 diputados. Hay que ver lo de Milei hasta qué punto no es algo fugaz de esta elección o si perdura en el tiempo. Sí, seguro. Por ahora todo indica de que es muy incipiente la estructura nacional de Milei. Bueno, pero es interesante el Congreso que se viene, también por lo que pueda llegar a suceder en las distintas coaliciones que hoy
están en el oficialismo y la oposición, desde Frente de Todos hasta Juntos por el Cambio. ¿Qué va a pasar en el futuro con estos frentes a partir de que gane uno y pierde el otro? Sí, ¿no? También, ¿no? En la derrota Juntos por el Cambio ya lo vimos. Porque tenemos la experiencia de la derrota del 2019 y se mantuvo unido. Se mantuvo el Frente unido. de Todos es una incógnita que puede llegar a pasar. También es una incógnita hoy por hoy. Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Si se va a mantener esa misma estrategia en caso de no alcanzar la presidencia de la Nación. Por segunda vez Habrá que consecutiva. ver. Sí. Bueno, lo cierto es que todo lo que ocurra va a tener una repercusión directa en el Congreso, en un Congreso donde los números y los debates y las leyes se van contando voto a voto y sesión por sesión y ley por ley a discutir. Por eso cuesta tanto también la construcción de las mayorías aquí en el Congreso de la Nación. Y por ende, eso es producto como resultado de las elecciones nacionales. Y es también cierto lo que dice Laura, las PASO van a marcar realmente un gran parte de lo que va a suceder o que puede llegar a suceder 2 meses después en la elección nacional. La elección general, sí. Sin dudas. Con muchas cosas por resolverse en las internas, que es... También. No sé si tuvimos experiencia PASO con tanta incertidumbre adentro de cada una de las fuerzas, de quién iba a ganar. Porque Juntos por el Cambio en 2019 no tuvo interna y en 2015, habiendo una interna amplia con 3 candidatos, sabía claramente quién iba a ganar esa interna. Claro. Hoy no sabemos quién va a ganar la interna Juntos por el Cambio, no sabemos quién va a ganar la interna del Frente de Todos. Claro, exactamente. No sabemos si va a haber interna en Frente de si va a Todos. haber interna, También. pero si en caso de haberla tampoco está tan claro quién la podría ganar, qué sector la podría ganar. Y en caso de haber internas en el Frente de Todos, también es una novedad, va a ser una novedad. Sí, va a ser una novedad. Va a ser una novedad que el oficialismo presente internas. Sí, ¿no? sí, sí. Porque por lo general los oficialismos cierran su candidatura en Casa de Gobierno y a partir de ahí no se discute más. Es que los oficialismos vienen de 2 derrotas sin interna. Bueno, Digamos, esa estrategia mostró falencia, digamos, no le funcionó haber ido sin interna a Macri, que era difícil porque nadie hablaba de una interna ahí, claro. era presidente, y no le funcionó al Frente de Todos en el 2021, donde fue mucho más atractivo en la provincia de Buenos Aires la propuesta de Juntos por el Cambio, con 2 candidatos fuertes a diputado nacional. Y en distintas provincias le vino muy bien a la oposición haber tenido internas, Sí. haber ido a las PASO con varios candidatos, Sí. donde motorizó y movilizó a toda su fuerza política, ¿no? Sí. Pero bueno, eso falta y vamos a ver qué es lo que ocurre en las elecciones de agosto, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y el 13, ¿no? 13 Sí. de agosto, y por el otro lado, las elecciones de octubre. Nos vamos a ir ahora a nuestro móvil. Está Lourdes López. Fer, Laura, Marcos, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos ustedes y para la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos aquí en el Salón Auditorio porque se está por desarrollar una actividad que tiene que ver con la salud integral en las adolescencias y los consumos problemáticos. Es una actividad que también es impulsada por el diputado Emilio Acef, que muy amablemente también se acercó al móvil para contarnos bien de qué se trata y también estos desafíos, ¿no? Desde el consumo problemático en los adolescentes, cómo actúan los padres, cómo actúa el entorno, las amistades. Bueno, hay un montón de preguntas que giran alrededor de esto, ¿no? Bienvenido. Gracias. Estamos abordando hoy una problemática compleja que es propia de estos tiempos nuestros, acá y en el mundo. Bueno, se trata nada menos que la adolescencia, la nocturnidad, las adicciones. Hay varias problemáticas que tienen que ver con la salud emocional. Muchas veces una maduración que no llega, una adolescencia que se extiende. Y adolescencia hay que recordar que siempre que es la falta justamente la falta de madurez. Hay un periodo de la vida donde a uno le falta, es la adolescencia. Cuando se prolonga, evidentemente hay alguna anomalía. Vamos a abordar esto y otros temas. Seguramente después vamos a hacer una síntesis que la vamos a difundir por las redes. La idea es que la Cámara de Diputados abra sus puertas, como lo hacemos sistemáticamente, nosotros y muchos otros diputados, prácticamente todos, a distintas cuestiones que hacen a la comunidad. Esta casa es una casa que tiene que, además de ser la casa de las leyes, la casa
del pueblo, la casa de la gente. Y cuando la gente tiene problemas, acá hay que recibirlos, analizar y reflexionar sobre esos problemas, que es lo que vamos a hacer hoy. Alberto, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿qué tal? Bien, muy bien. Alberto, la discusión que se va a dar hoy, todo, digamos, lo que ustedes van a vivir, a percibir en esta jornada, ¿se podrá traducir en algún proyecto de ley? ¿Ya hay proyectos en los cuales usted está trabajando? Estamos trabajando. Vamos a ver de esta jornada si lo traducimos en algún otro proyecto integral o de cada problemática en especial. Creo que más bien tendríamos que ir hacia un proyecto integral, ¿no? Porque tomar las cosas parcialmente o segmentadamente no es exactamente lo más conveniente, sino hacer un enfoque y abarcación completa, ¿no? Esa es la intención, sí. Claro. Interesante es la propuesta, teniendo en cuenta que estamos entrando en una campaña electoral y son temas que también la gente, la ciudadanía quiere que los aborden los propios candidatos y precandidatos a presidente de la Nación. ¿Usted entiende que este tema puede estar en la campaña? Usted sabe que la realidad es muy compleja y tiene un cúmulo de problemas. Un candidato trata de aprovechar la comunicación con la gente, con la ciudadanía, para decir las ideas más fuertes, las ideas más acuciantes, abordar los temas más preocupantes. Eso no quita que a lo mejor en un debate, como el debate presidencial, se pueda tocar a estas temáticas sociales o sociopatologías que abarcan a la propia sociedad misma y a los individuos que la integran. Estas cuestiones, por ejemplo, de cómo comportarse los padres frente a la nocturnidad de los adolescentes, cómo calar esto, porque siempre está la libertad, la posibilidad de que los adolescentes tengan una vida libre, una vida sana. La nocturnidad no se las puede negar, pero también hay que ver cómo lo encaramos. Hubo proyectos en el pasado, inmediato, hace unos años, de poner un término horario para esa nocturnidad. No han funcionado, pero bueno, a lo mejor hay que funcionar mejor con la educación, interactuar con la educación. Quizás esté faltando esa interactuación con la educación. La docencia es fundamental. Mire, siempre vamos a desembocar, Fernando, que todo termina siendo un tema que debe empezar en la educación. Termina nuestro análisis con una conclusión. La educación es clave para poder empezar a recomponer muchas cosas en el país. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Le pregunto por qué el tema del narcotráfico fue agenda principal del inicio del periodo ordinario de sesiones que estamos atravesando, el primer mes, el tema Santa Fe, toda la cuestión del narcotráfico tuvo un papel principal en las comisiones, llegando al recinto de la Cámara de Diputados. ¿Se podría aprovechar este impulso para seguir con esta cuestión y abordar de manera integral el tema de salud mental y consumos problemáticos? Está muy bien lo que estás diciendo, porque cuando hablamos, yo por ejemplo, cuando hablé el otro día en la Cámara respecto a la idea que se estaba debatiendo, el proyecto que se estaba debatiendo de fortalecer la justicia federal en Santa Fe, dije esto es necesario pero insuficiente. Hay que abarcar integralmente la cuestión del narcotráfico de Santa Fe, que no es solamente fortalecer la justicia, fortalecer la política, que sanearla, es fortalecer la justicia, como estábamos intentando, pero también es fortalecer el sistema institucional, el abordaje de las cuestiones sociales, la educación, el servicio penitenciario que no puede tener tantos focos de corrupción. Sabemos que desde las cárceles se organiza el delito
en el narcotráfico de Santa Fe, el 80% de los delitos viene organizado desde las cárceles, con lo cual estamos en un problema muy grande, porque aparentemente la justicia actúa, encarcela después de una condena a los responsables y los responsables siguen organizando el delito. Bueno, quiere decir que está fallando por la base el tema. Entonces, acá hay que abordar esto integralmente. Yo no tengo ninguna duda de eso, ninguna duda. Y las problemáticas sociales, las problemáticas juveniles, las problemáticas de adicciones, todas las problemáticas de salud y todos los temas que hoy de marginalidad, que hoy agobian, azotan y molestan a millones de argentinos, tienen que ser abordados en forma integral. Por eso hoy vamos a hacer un análisis, como le decía Fernando, si es posible vamos a empezar a elaborar el proyecto de ley integral que vamos a presentar para colaborar con estos problemas, esta problemática que está agobiando a mucha gente en la Argentina. Alberto, ¿cómo sigue la discusión respecto a la situación en Santa Fe? Porque en una semana ustedes discutieron la creación de juzgados, estuvo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, discutieron con Aníbal Fernández el tema, plantearon lo que usted señaló respecto a lo que sucede en las cárceles. Yo no sé si son solamente federales o también provinciales. No sé si están previsto citar a la titular del Servicio Penitenciario Federal para que hable respecto al tema. La estamos citando desde hace 15 días. Venimos pidiendo que comparezca la doctora Rebori, que es que administra el Servicio Penitenciario Federal. No hemos tenido todavía precisión de cuándo lo va a hacer. Es fundamental. El problema carcelario en la Argentina es cada vez más grave, no solamente por la escasez de cárceles, sino también por la corrupción que hay adentro de las cárceles. Hay que partir de la base de que aquel mensaje manda de la Constitución que dice las cárceles serán limpias y sanas para regeneración de los reos y no para su castigo, es letra muerta en la Argentina, pero letra muerta de hace muchos años y cada vez peor. Así que verdaderamente tenemos que cambiar esto de raíz, sin duda alguna, Fernando. Bueno, diputado, ¿cuándo podrán tener conclusiones de la jornada de hoy? Vamos a hacer las conclusiones y mañana mismo, a lo sumo el lunes, van a estar en las redes. Así que va a tener comunicación la gente a través de las redes sociales y todos los medios que nosotros podemos disponer. Y por supuesto siempre el auxilio de ustedes, Diputados TV, ¿no? Alberto, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Nos vamos a quedar pendientes de esta actividad puntualmente vinculada a la adolescencia y a los consumos problemáticos. Gracias, Lourdes. Ahí estaba Lourdes López con nuestro móvil ahí en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. El tema tiene que ver con las adolescencias, esta jornada sobre salud integral en las adolescencias, y muchas veces sucede, como muchos debates que se dan en el auditorio, en otros salones del Congreso, después se traducen en algunos proyectos y reimpulsan algunos proyectos que ya se vienen trabajando aquí en el Congreso de la Nación. Bueno, y mientras tanto sigue la agenda. Sí. Estuve hablando con Sartori y el tema dejó un título cuando contó esa charla con Martínez. Sí. El oficialismo está tratando de buscar la posibilidad de sesionar, pero me decían que no han podido dictaminar un proyecto fuerte para encabezar una sesión, y el tema de lavado de activos es uno de los proyectos apuntados, me parece. Bueno, a ver, agroindustria, sí. A mí me han señalado ya la semana pasada la posibilidad de que sea uno de los proyectos de consenso entre pero no hay dictamen todavía. Claro. No. Pero no hay dictamen. ¿Por qué? Porque todavía falta la discusión en la Comisión de Presupuestos. Solo que haya un acuerdo político para discutir ese tema. Sacarlo rápido. El día martes o miércoles de la semana que viene en comisión y que el miércoles a la tarde vaya al recinto. Y ¿Eso es una posibilidad? El otro tema que tiene que ver con la modificación de la ley de lavado de activos,
Tengo entendido que se había avanzado mucho el año pasado para tratar de llegar a un consenso. Es un tema que le debería interesar a Juntos por el Cambio también, que se cree gobierno a partir de las elecciones presidenciales de este año. ¿Por qué? Porque se trata de un proyecto de ley que va en línea con lo que ha solicitado el organismo, ahora ya no me acuerdo cómo era el nombre, el organismo internacional justamente que supervisa la lucha contra el lavado de dinero en el mundo, con lo cual me imagino que Juntos por el Cambio debería estar interesado en que esta norma se apruebe. Tengo entendido además, porque lo hemos hablado aquí también con el diputado Tonelli, que él acercó varias modificaciones que fueron tomadas por el oficialismo, así que creo que, digamos, con un poquito de buena voluntad se puede cerrar. Me parece que son proyectos que venían trabajándose con bastante consenso. En el caso de agroindustria se está viendo también el consenso. El tema que en diciembre del año pasado, fines de noviembre, ahí es donde empezaron los cruces entre oficialismo y oposición, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Y se fueron postergando la posibilidad de sesionar, la posibilidad de acuerdos, fracasaron en la posibilidad de discutir temas en sesiones extraordinarias. Pero se pusieron de acuerdo en la última sesión. Y en la última sí. Y en la OR también se pusieron de acuerdo en avanzar en algunos temas en comisión, que finalmente después sucedió, que fue el tema crédito SUBA, que hubo reuniones de comisión, tema agroindustria, que hubo reuniones de comisión. Faltan estos dos proyectos que podrían motivar la realización de una sesión y colar por atrás otros proyectos que sí están más, tienen dictamen, que hoy me los mencionaban, el tema de universidades, después hay un proyecto de pubertad precoz también, pero que no son proyectos como para realizar una sesión para para esas únicas sanciones. Digamos. No, claro. El tema, me parece que desde el Ejecutivo, uno de los proyectos que más está... Y ayer se dictaminó el tema de las tropas. El tema de las tropas se aprobó. Se aprobó entrada y salida de tropas ayer en la Comisión de Defensa. También podría ir al recinto, pero tampoco es un proyecto fuerte. Es el tema central. Me parece que para el Ejecutivo el tema central por estas horas es el proyecto de ley de agroindustria, ¿no? Me parece. Principalmente para el Palacio de Hacienda, para el Ministro de Economía, Sergio Massa. Y es verdad que en las últimas semanas hubo un avance importante en torno a la búsqueda de tratar de lograr entendimientos. Ahora, esos entendimientos se tienen que traducir a la hora de llegar el proyecto al recinto, y no sé si se va a dar como se dio en la última sesión, en la última convocatoria, en la cual ya la convocatoria estaba hecha por los diputados de los distintos bloques políticos. Ya fue una convocatoria, sesión especial, distinta a otras. Por lo general la convocatoria a sesión especial la piden Germán Martínez y otros diputados del oficialismo, y si la pide la oposición la firma Mario Negri, Karina Banfi y otros diputados de Juntos por el Cambio, y a lo mejor se suma algún otro bloque más enrolado en el espacio de la oposición. Pero lo cierto es que la última sesión, cuando se tenía que discutir el tema de la convocatoria respecto a la situación de Santa Fe y al fortalecimiento de la justicia penal federal, ahí sí la convocatoria fue hecha por los diputados de Santa Fe de todos los bloques políticos, ¿no? Eso ya también marcó una diferencia. ¿Se repetirá? Ahí hay un signo de interrogación, ¿no? Porque también estamos metiéndonos en una campaña electoral. La campaña, repetimos, va a tener influencia. Tenemos elecciones el próximo fin de semana en la provincia de Río Negro. Tenemos en Neuquén. En Neuquén, muy importante esa elección. Y después ya nos decía Sartori, ya en mayo, pero ya no sé si antes de finalizar abril ya tenemos alguna otra elección. No, ahora queda Río Negro y Neuquén, y después ya vamos directamente a Misiones el 7 de mayo. El 7 de mayo ahí en Misiones, y después está Tucumán. Y ayer hablábamos también con la diputada Carolina Moisés, que es candidata a vicegobernadora, que tiene también las elecciones de Jujuy. Sí, después hasta septiembre hay un cronograma de elecciones casi todos los fines de semana. No toda la oposición con problemas de acordar un temario y hacer otra sesión. Claro. Siempre que no sea proyectos que objeten o que no quieran que se aprueben. Entre esos proyectos no sé cómo están universidades, si están muy dispuestos a dar los votos
para las intenciones del oficialismo. Bueno, ahí hay una fuerte discusión en el interno. seno de Juntos por el Cambio. Sí. ¿No? Respecto, hay un sector que dice que sí, que es el de Evolución Radical, pero hay otros sectores que no están dispuestos. Sí. Lo cierto es que quedó, me parece, ya de lado aquella postura que Juntos por el Cambio había planteado en algún momento sobre lo que sería, en definitiva, la posibilidad de sesionar o no a partir de lo que es el impulso que le da el oficialismo a el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Esa decisión primera o primaria de no tener actividad en el Congreso, eso me parece que se fue diluyendo. No, sí. No plantearon ya a partir de mañana no, pero se fue diluyendo. Se fue diluyendo, antes lo escuchábamos en entrevistas, en declaraciones públicas, no vamos a sesionar, no vamos a dar el quórum en este contexto en repudio a tal o cual cuestión, principalmente el juicio político que se desarrolla en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Eso no está presente hoy. Pasa el tema por reunir el consenso, por acordar un temario, por llevar los proyectos acordados al recinto. Esa parece ser la discusión hoy y encontrar el momento. Claro, y encontrar el momento como... y mientras tanto habrá que ver, Laura, si se confirma o no una nueva convocatoria a la Comisión de Juicio Político. No tenemos información todavía de eso. Todavía no hay nada. No, todavía no hay nada. Es un tema que todavía estamos ahí esperando. Hay una novedad en Juicio Político que viene desde el Senado y que pasó hace instantes antes de comenzar el programa, que es que el senador José María Torello, que fue citado a la comisión a declarar en el marco del fallo del 2x1, que fue el motivo por el que vino Germán Garabano el día martes, realizó una cuestión de privilegio. Está sesionando el Senado después de 5 meses. Sesionó hace 15 días, pero no tuvo quórum y la sesión se cayó. Hoy tuvo quórum la sesión y están sesionando. El senador Torello del PRO pidió la palabra y realizó una cuestión de privilegio contra la Comisión de Juicio Político y contra el oficialismo y contra la presidenta de la Comisión de Juicio Político por por los argumentos con los que fue citado y criticado el senador Torello, que argumenta o fundamenta en sus fueros su inasistencia a declarar como testigo en la investigación. Y esto habrá que ver si no hay repercusiones dentro de la comisión, ¿no? Recordemos que la comisión se planteó en algún momento no solo citarlo, cuando fue que se lo citó y no concurrió, sino a ver qué pasos es el siguiente. Sí, si se enviaba, si se enviaba un acto disciplinario al Senado, a la presidencia del Senado. Exactamente, el que es para el oficialismo está la misma situación con el fiscal Stornelli. Exactamente. Que también fue citado por la comisión y no concurrió a la comisión. Bueno, el senador adelantó que bajo ningún punto de vista va a asistir a declarar a la comisión. Utilizó los mismos argumentos con los que había rechazado la primera invitación, que es que como senador en caso de que la investigación llegue al Senado, él va a ser parte como una especie de juez del proceso y que no corresponde que vaya a declarar como testigo. Bueno, entonces no concurrirá a la Comisión de Juicio Político. Veremos si en la próxima reunión que tenga la Comisión de Juicio Político hay alguna repercusión, alguna mención sobre este tema, principalmente desde la bancada del Frente de Todos, que seguramente, por lo general, no hay un estilo de rebatir cuando hay una cuestión de privilegio en el recinto. Sí. Pero es muy posible que haya alguna declaración periodística desde el Frente de Todos a partir de la postura que hoy adoptó el senador José Torello respecto a la Comisión de Juicio Político. Y lo único que hay en agenda por ahora son algunas reuniones que tienen que ver más con la diplomacia parlamentaria que con las actividades de los proyectos ya presentados o que vienen analizando los diferentes bloques aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, por acá está pasando la actualidad aquí en la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando no solo de la agenda que se viene, sino también ir destacando algunos de los temas que han pasado en estos últimos días por aquí por el Congreso, por esta Cámara de Diputados, donde tuvo actuación varias comisiones, entre ellas la que destacamos, la Comisión de Juicio Político. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV.
Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/Activa Vacunas. Activa Vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV Entrevistas. Viernes, 23 horas. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, en una semana en la cual hubo algunas reuniones respecto, más allá del juicio político, en esta Cámara de Diputados. Una de las comisiones que se reunió fue la Comisión de Salud. Marcos nos va a ampliar qué es lo que se discutió, quiénes discutieron y los temas en definitiva, ¿no? Sí, Fer, así como dijiste, se reunió la Comisión de Salud con dos temas que vienen siendo trabajados desde el año pasado. Ajá. Si mal no recuerdo. Se reanudó el debate sobre dos proyectos que son estos. Seguridad del paciente, es un proyecto del diputado Fabio Ketglas, y evaluación de tecnologías sanitarias. Tienen que ver con la labor y la práctica médica. Ambos proyectos desde dos abordajes distintos, pero van por un mismo sendero. ¿Qué dijo cuál fue el objetivo, según comunicó la presidenta de la Comisión, Mónica Feina, al iniciar esta jornada que duró más de 2 horas, con muchas exposiciones, con la presencia de muchas asociaciones, ONGs que están en el ámbito de la salud? El objetivo de esta segunda reunión fue escuchar a la sociedad civil, a los que han sido partícipes de algunos de los procesos que con esta ley queremos evitar. Ahora vamos a estar desarrollando puntualmente a qué apunta cada una, porque tienen que ver con algunas con casos puntuales y situaciones delicadas que han derivado en algunas prácticas médicas que se intenta corregir con esta legislación. La primera de ellas, seguridad del paciente, como decíamos, la autoría del diputado Fabio Ketglas, el radical por la provincia de Buenos Aires, y la primera expositora fue Gabriela Covelli, que es presidenta y fundadora de la ONG Por la Vida y la Salud, por vos, por mí y por todos, y es madre de Nicolás de Ana, fallecido en 2007 a causa de una mala praxis. Justamente este proyecto de seguridad del paciente lleva como seudónimo o como nombre Ley Nicolás, por este caso claro. Que tiene a Gabriela Covelli como protagonista por ser la madre. Seguimos con los textuales de lo que dijo. La muerte de mi hijo muestra dos caras de una misma moneda. Un médico que se creyó Dios y nunca hizo los avances en los estudios y que no respetó lo que indica el Código de Ética. Esta ley es importante, imprescindible y urgente. Es una epidemia silenciada. La cuestión de la seguridad del paciente. ¿Qué es el proyecto? ¿A qué apunta? Bueno, tiene como finalidad mejorar la atención de los pacientes, las condiciones de trabajo de los profesionales también de la salud y reducir los eventos médicos inesperados durante la atención. Crea certificaciones obligatorias y periódicas de la actividad de los médicos, de cómo desarrollan su labor, y crea también ámbitos de vigilancia y auditoría en las instituciones médicas, para que la sociedad civil esté involucrada en el control también de cómo se desarrolla la práctica en cada uno de los hospitales. Y en este marco, desde el Hospital Posadas, algunas instituciones ya tienen algunos procesos abiertos de manera particular, que han avanzado, sí. Han creado comités internos que hacen procesos de seguimiento de casos. Hablaron Claudio Carapesa y Eunice Parodi, integrantes del Comité de Ciudadanía Sanitaria del Hospital de los familiares del Hospital Posadas, y resaltaron la importancia de ubicar al paciente en un rol activo con el objetivo de educar, escuchar y acompañar. Así que en una experiencia similar a lo que plantea la Ley de Seguridad del Paciente, hablaron estos dos representantes del Hospital Posadas y resaltaron la importancia de que siga avanzando. Ya van 2 jornadas, repetimos, que vienen debatiendo este proyecto de manera informativa en una comisión de salud que siempre tiene mucha actividad. Y el otro proyecto, que ya pasamos al siguiente proyecto, fue el de evaluación de tecnologías sanitarias. También hemos mencionado en una columna el año pasado, cuando fue la primera de las reuniones informativas. Es un proyecto que lo que hace es mantener un análisis constante de los avances científicos en materia sanitaria e ir actualizando las prácticas médicas a través de la creación de una agencia
que esté constantemente realizando estas evaluaciones. ¿Sería una agencia, Marcos, que dependería del Ministerio de Salud, por ejemplo? Sí, no me acuerdo ahora, yo había leído el proyecto de ley, me está una pregunta que debería saberla por haberlo leído en su momento, pero ahora no me acuerdo. Creo que si el proyecto no especifica autoridad de aplicación, está abierto a que se considere y se defina en el término del debate, pero sí, es una agencia... La lógica sería que sea el Ministerio de Salud, sí, ¿no? Claramente. Puede ser también que incluya otras patas y sea interdisciplinario. Claro. Tratándose de también... Ciencia y tecnología. Exactamente. También, sí. Bueno, como decíamos, la creación de una agencia que esté todo el tiempo involucrada en la actividad y la práctica médica y los avances, ir adecuando la práctica. Natalia Tazara, que es miembro de la Comisión de Economía y de Salud de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, explicó que el organismo debe tener transparencia y calidad en su organización, funcionamiento, procesos y métodos con independencia, abordaje amplio y abarcativo centrado en el paciente, también con una perspectiva parecida a la de seguridad del paciente, dando lugar no solamente a que sea en el ámbito cerrado de la medicina el tratamiento de estas cuestiones de cómo se incorpora tecnología, sino que también esté abierto al paciente. Y creo que queda una última participación, que es Victoria del Castillo, que es directora ejecutiva de CADIEM Argentina, que es una cámara de importación y de implementación de instrumental médico. Es la única, dijo, es la única manera de construir y consensuar hacia el paciente que tenemos, hacia el paciente, que es lo que tenemos que preservar, destacando también la posibilidad ya de que avance esta ley de evaluación de tecnologías sanitarias. 2 reuniones de comisiones informativas donde obviamente queda una placa más, donde obviamente las voces han coincidido en la necesidad de avanzar. No hay demasiadas objeciones, por lo menos no vi demasiadas objeciones en las 2 reuniones informativas que se han desarrollado. La ETS es un instrumento que ayuda a responder a una incertidumbre sobre la utilización de una tecnología que debe ser contextualizada a la perspectiva de cada usuario del sistema de salud. 2 proyectos de ley que, si nos basamos en las 2 reuniones informativas que tuvo, en el empuje de la sociedad civil y la participación de quienes han participado de la comisión, debería tener dictamen prontamente de la comisión y estar listo para el recinto de diputados, la Comisión de Salud, que suele dar muchos proyectos para la aprobación en los últimos meses, en los últimos años. Sí, habitualmente, para agregar a lo que acabas de decir, Marcos, proyectos que suelen ser aprobados por una amplia mayoría, ¿no? Por unanimidad casi, sí. Sí, tal cual, que son proyectos que generan mucho consenso, en general son de esas iniciativas de los cuales los legisladores cuando las votan se aplauden a sí mismos, ¿no? Hoy tenemos, porque se congratulan de votar iniciativas que en general favorecen o van en beneficio de la sociedad o de un sector de la sociedad. Hoy tenemos 2 casos que se van a aprobar en el Senado, que surgieron de iniciativa de la Cámara de Diputados, que son la ley de enfermería, que había impulsado en su momento el diputado Pablo Schelling, que ahora está en el Senado y la está impulsando, y el tema de cardiopatías congénitas, que se aprobó hace poquito aquí en la Cámara de Diputados y que también va a estar recibiendo, si reúne los votos que uno espera que reúna, aprobación y será ley. Así que estos 2 proyectos que vienen teniendo un desarrollo han tenido un amplio debate informativo esta semana, avanzan y pueden llegar a tener dictamen pronto en la Comisión de Salud. Bien, y ahí estábamos viendo, gracias Marcos, estábamos viendo también las imágenes, mientras hablaba Marcos, de lo que fue, ¿no?, la reunión de comisión informativa, en la cual, a partir de lo que van señalando y las experiencias que van escuchando los propios diputados, se avanzan, en definitiva, en los diferentes proyectos. Y bien Laura lo señala, porque cuando se busca la agenda de consenso, siempre se está buscando a ver si hay algún proyecto de la Comisión de Salud. Es como que te salva las papas, claro, ¿no? Y es el motivo para que se sienten los diputados en el recinto. Después terminan peleándose por otros temas, ¿no? Pero es el llamador como para decir, no, vamos a discutir este tema que viene de consenso, aprobado el dictamen por unanimidad, oficialismo y las diferentes oposiciones, y ese tema central para que vaya lo hemos visto, un gran gancho. Lo hemos visto, claro, Fer, en la pandemia también. Sí, claro. El momento en el que la Comisión de Salud tuvo un protagonismo
estelar, podríamos decir, ¿no? Y que uno podía esperar que hubiese muchos encontronazos y muchos chispazos entre oficialismo y oposición, pero lo cierto es que pudieron trabajar muy bien. Sí, los hubo, pero se trabajó bien. Sacaron muchos temas de consenso, hubo debates en el recinto, hubo debates en la comisión, pero lo bueno es que hubo mucha participación de funcionarios para dar explicaciones y eso, bueno, permitió un trabajo bastante mancomunado en la Comisión de Salud, que por entonces, repetimos, presidía el actual senador Pablo Yedlin. Sí. Y bueno, esa concordia, por suerte, sigue ahora de la mano de la diputada Fein. Mónica Fein. Exactamente, Mónica Fein. Sí, y además tiene la comisión mucha gente con mucha experiencia, ¿no? De Mónica Fein, que fue intendenta, pero veíamos ahí al diputado Goyán, que fue... Y fue intendenta y fue ministra de Salud, de Gobierno de Salud, del Gobierno provincial, Mónica Fein. Y Goyán, que fue ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y tienen ahí, me parece, mucha experiencia que se puede volcar a la hora de las discusiones que se dan en la comisión. Sí, hay varios médicos también. Sí, claro. De profesión, está Rubén Mansi, Mansi. Yo me quedé pensando. Mansi. Ya me di cuenta cuando lo dije. Rubén Mansi, de la Coalición Cívica. Sí. También es médico. Así que hay varios. Claro, bueno, estos son los proyectos que van trabajando la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Acción Social y Salud. En este caso son reuniones informativas, pero se dan un plazo también, ¿no? Los legisladores para decir, bueno, nos vamos a nutrir de información durante un determinado número de reuniones. Claro. Y después llegará el momento en el cual se discute entre los propios diputados nacionales. Ahí después empieza la discusión con algo que planteó Laura respecto, bueno, la agencia, ¿de quién va a depender? ¿Del Ministerio de Salud? Sí, esa es ¿Dependerá del Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Dependerá de otro ente? Bueno, ahí empiezan también después las discusiones, a lo mejor desde el punto de vista más político, pero lo cierto es que estos temas tendrían que rápidamente llegar al recinto. Sí, por supuesto que después entra la parte del debate de la ley, del articulado, que ahí ya corresponde a los diputados. Sí. No fue el motivo de estas reuniones, que son más generales, más para escuchar lo que tiene para aportar, en este caso en primera persona, los involucrados, los que han pasado por las experiencias que motivan las leyes, como decíamos recién, en los casos puntuales, a veces que tienen las historias con nombre propio, que tienen detrás algunas iniciativas, como sobre este todo caso en salud. La ley Nicolás. La ley Nicolás, sobre todo en salud, que siempre hay algún nombre propio detrás, y el trabajo de mucha gente que vivió en primera persona de cerca lo que se intenta corregir. Claro. Fue más en ese tono la reunión, se escucharon a varios participantes, hicimos un pequeño recuento de lo principal, pero fue amplio, 2 horas 40 y pico de minutos, si no recuerdo mal, así que extenso, se dio el tiempo a todo el mundo y se agotó esta instancia de escuchar a la sociedad civil. Deberá quedar ahora el trabajo de los parlamentarios para definir diputados. La ley. Sí. Bueno, y decimos en parte en lo que tiene que ver con la agenda de esta semana en el Congreso, esta reunión de comisiones que tiene que ver con la Comisión de Salud, pero después está también la otra reunión, que decimos la Comisión de Juicio Político, que tuvo un nuevo encuentro, una nueva reunión. Laura, ¿qué podemos ampliar? Porque hubo testigos, hubo presencias de invitados a la Comisión de Juicio Político aquí en esta Cámara de Diputados, en algunos casos que ya habían sido citados, pero que finalmente se hicieron presentes y no han pasado un mal trance por la Cámara de Diputados. No, la verdad es que no. Si bien alguno de los testigos, que ya vamos a contar bien de quién fue, tuvo un asedio, digamos, de preguntas, pero bueno,
la sorteó. Esperable, ¿no? Esperable, sí, estamos hablando del exministro Garabano. Bueno, vamos a ir repasando lo que fue esa última audiencia de la Comisión de Juicio Político. Reiteramos, para que la gente también que no vino siguiendo la secuencia, se trata de un enjuiciamiento, un proceso de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema de la Nación por presunto mal desempeño y posible comisión de delito. No toda la Comisión de Juicio Político está impulsando este proceso, sino solamente y únicamente el oficialismo. La oposición, en todas sus vertientes, ya ha emitido su rechazo a este proceso, con lo cual todo indica que habrá dictamen favorable en la Comisión de Juicio Político, todavía sin fecha, porque el oficialismo tiene mayoría en ese cuerpo, no así en el recinto, con lo cual todo indica que esto va a morir en la comisión con un dictamen favorable, pero que no seguiría su curso luego en la Cámara Baja. Explicado ya esto, haciendo esta introducción, entonces vamos a lo que fue esta audiencia que se realizó el día martes pasado, con la presencia de Estela de Carlotto, con la presencia de el exministro de Mauricio Macri, Germán Garabano, para cerrar una de las hipótesis de trabajo que está justamente llevando adelante el oficialismo. Tiene que ver con el fallo Muiña, el fallo que fue dictado en 2017 por la Corte Suprema y por la cual se habilitó con el beneficio del 2x1 a los condenados por delitos de lesa humanidad, ¿no? Un beneficio de índole penal que permitió reducir los tiempos de condena y como consecuencia de ello permitirle la libertad a muchos de ellos que ya habían pasado varios años entre rejas. Vamos entonces a repasar quiénes vinieron. Estuvieron Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo, Germán Garabano, ya lo dijimos, exministro de Justicia de Mauricio Macri, y varios periodistas, entre ellos Silvana Boschi, Martín Granowski, Ignacio Miri, Irina Hauser y Luciana Bertoia. ¿Qué es lo que dijeron? A ver, yo me circunscribí básicamente a lo que se ha dicho sobre la hipótesis en cuestión, es decir, el fallo Muiña. El fallo Muiña hay que aclararlo bien, de qué se trata, por qué el oficialismo puso este fallo como, como una posible comisión de delito o mal desempeño por parte de la Corte Suprema. Lo que sospecha el oficialismo es que hubo una suerte de contubernio, una connivencia, un arreglo entre la Corte Suprema y la mesa judicial, que es lo que denomina el oficialismo de Mauricio Macri, para que salga este fallo Muiña, ¿no? Para beneficiar a represores con este beneficio penal. A cambio, para lograr esa mayoría de votos que necesitaba para fallar en este caso, se le permitió a la entonces jueza Elena Hayton de Nolasco a permanecer en su cargo pese a que estaba por cumplir los 75 años de edad. Sabemos que la ley, la Constitución indica que el límite de edad para los jueces de la Corte Suprema es de 75 años. Lo que hizo Germán Garabano es no apelar una resolución judicial que justamente habilitaba a los jueces de la Corte Suprema a continuar en su cargo más allá de este límite de la edad, con lo cual indirectamente benefició a Hayton de Nolasco, que finalmente votó con Carlos Rosenkrantz, con Horacio Rosati, con Juan Carlos Maqueda, el fallo Muiña. Hubo 4 votos y finalmente se dictó. ¿Qué pasó con este fallo Muiña? Generó un enorme revuelo, ustedes lo recordarán, sí, claro. En 2017 cuando se dictó este fallo, obviamente todas las organizaciones de derechos humanos cuestionaron esta resolución del Alto Tribunal, como así también prácticamente todos los espacios políticos. Sí, el Congreso tuvo que actuar y sancionar rápidamente una ley para que no quedaran grises en la legislación vigente en ese momento
y corregir, o no me acuerdo si en su momento era como sobreabundar, para que quede sobre claro hasta dónde llegaba el 2x1. Exactamente, quedó ya explícito que este beneficio no iba a recaer o no podía recaer sobre aquellos que fueron condenados por delitos de lesa humanidad. Sí. Con lo cual, ya aclarada la situación, hubo un fallo subsiguiente de la Corte Suprema en la cual ya quedó claro de que... Fueron para atrás con su propio fallo. Exactamente. Menos Carlos Rosenkrantz. Carlos Rosenkrantz murió con las botas puestas, por decirlo así. Continuó con su parecer que había plasmado en el fallo Muña. El tema de la no apelación del gobierno, lo que dice la hipótesis del oficialismo es que los tiempos fue en el mismo momento en que no apeló que salió el fallo. Exactamente. O sea, con diferencia de semanas. Exactamente. Claro. Y esa fue una de las preguntas que hubo con Garabano en la comisión. Bueno, entonces vamos a repasar qué dijo Garabano. ¿Por qué no apeló? Primero lo que dijo es, vamos a la placa sobre Garabano, lo que dijo es, yo tengo una posición sobre el fallo Muña. Más allá de que respeto la independencia judicial, dijo, creo que no correspondía a este fallo, máxime en cuestiones de delitos de lesa humanidad. Es decir, con esto lo que quiere decir Germán Garabano es que no bien salió este fallo de la Corte Suprema, el gobierno planteó que estaba en desacuerdo. Entonces, mal pudo haber negociado que saliera este fallo, ¿no? Sí, y citó declaraciones suyas públicas de ese momento. Exactamente, exactamente. Negó justamente que hubiese negociado este fallo a cambio de la permanencia de Elena Hayton de Nolasco en la Corte Suprema, pese a que ya había cumplido los 75 años. Enfatizó que no apeló la resolución que benefició a esta jueza porque siguió las doctrinas Fait y Petraki sobre esta cuestión. Es decir, se amparó en la jurisprudencia que ya había sobre este tema. Bueno. Que eran dos jueces que tuvieron mandato después de los 75 años. Exactamente. También estuvo Estela de Carlotto en la Comisión de Juicio Político, fue previo a lo de Germán Garabano. Carlotto se excusó para responder preguntas, dijo, bueno, ya tengo 92 años, si quieren hacer alguna pregunta, aquí está mi asesor letrado. Se limitó a leer un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo en la que sostuvo, y vamos a repetir textualmente, que el fallo Muña, a su juicio, fue un intento de golpe a la lucha de las víctimas, familiares y organismos de derechos humanos. Dijo Estela Carlotto que este fallo desnudó un profundo cinismo por parte de los magistrados, ya que el resultado que propugnaron lo adscribieron al retraso de la tramitación de las causas. Es decir, que a su entender este fallo Muña fue promovido por quienes lo suscribieron porque entendieron que había mucho retraso en la tramitación de las causas sobre lesa humanidad y bueno, ellos ya querían resolver este tema aplicando este beneficio. Bueno, eso es lo que pasó en la Comisión de Juicio Político. Estuvieron también periodistas que escribieron en su momento sobre el tema y ampliaron un poco contando cuál era la situación del momento, ¿no? También cuando se planteó. Pero lo cierto es que este fallo de la Corte tuvo una fuerte reacción en las clases sociales y en la clase política y esto motivó no solo la intervención del Congreso con la sanción rápidamente de una ley aclaratoria, podríamos decir, sino que también motivó la marcha atrás de la Corte y sacar un nuevo fallo. Algo poco habitual para la Corte Suprema de Justicia aquí en el mundo, ¿no? Una vez que fallan los jueces, ya fallaron por su sentencia, ahí hablaron por su sentencia. Claro, lo que pasa es que hay que entender que el fallo Muña era aplicable a Muña, ¿no? Al represor Muña, que en ese momento actuaba en el Posadas. Había otro, o sea, el peligro era que si no se sacaba un fallo posterior, los demás planteos presentados por otros represores también podían seguir los lineamientos. Exactamente. Entonces ya con esto
Y a partir de lo que pasó este martes, sabemos que la Comisión de Juicio Político dio por cerrado lo que es la búsqueda de pruebas como para tener para la acusación que se está trabajando contra la Corte Suprema de Justicia en el caso Muiña, y ahora ya van a empezar a trabajar con otros casos, que es el caso de la situación de la obra social del Poder Judicial. Queda también pendiente la situación del tema de coparticipación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, pero sabemos que se va a reunir en las próximas semanas. No sabemos si se va a reunir finalmente el próximo día martes, como viene haciéndolo todos los martes. Lo cierto es que todavía no está hecha la convocatoria por parte de la Cámara de Diputados, la convocatoria, digamos, oficial. Ese es uno de los temas, ¿no?, que trató el Congreso esta semana. Hay otros temas que también se vienen hablando y que también están esperando que se traten nuevamente, ya no en comisiones, que es el caso de la ley de alquileres. La ley de alquileres es un proyecto que tiene dos iniciativas, una del oficialismo, otra de la oposición, con diferencias en torno a la ley actual. Desde la oposición, desde Juntos por el Cambio y otras oposiciones en la Cámara de Diputados, se firmó un dictamen en la cual se modifican los tiempos, se modifican los años en los cuales se firma el contrato, que son de 2 años, habla ese proyecto, y también se modifica el modo el tiempo en el cual se van haciendo las actualizaciones. El proyecto habla de 3 meses. El hecho de que pongan 3 meses ya generó alguna controversia en el seno de la oposición. Por eso me parece que es el motivo por el cual no está llegando al recinto. La oposición, hay sectores de la oposición que hablan de 6 meses. Hay que también enmarcarlo esto en un momento de la Argentina desde el punto de vista económico y financiero muy complicado, muy difícil, con una inflación que está superando el 100%. Y por el otro lado también está el planteo que hace el Frente de Todos, que es mantener el plazo de 3 años para la firma del contrato, con algunas modificaciones y actualizarlo una vez al año, y algunas modificaciones que tienen que ver con la posibilidad de dar algunos beneficios impositivos a aquellos tenedores de departamentos y que los ponen para alquilar. Bueno, ahí está la discusión, y mientras tanto está la ley vigente, y hay hace 2 semanas un rumor que surgió de gobierno después de un almuerzo entre Alberto Fernández y el ministro Sergio Massa, en la cual podría suspenderse la ley de alquileres y esperar que el Congreso reaccione y retome, digamos, este tratamiento legislativo del proyecto de ley. Pero vamos a ver un informe para ampliar y saber qué es lo que dicen o lo que estuvieron diciendo en los últimos días los propios diputados nacionales, los protagonistas que van a tener que discutir este tema en el recinto de la Cámara de Diputados. Veremos también si dicen cuándo. Ahí está un gran interrogante que hoy tiene el Congreso: cuándo llevar estos 2 dictámenes que ya están firmados, que están en condiciones de discutirse, al recinto de la Cámara Baja. Uno de los temas más importantes y que más solicita la sociedad para tratar aquí en el Congreso es el proyecto de la ley de alquileres, que tiene más de un dictamen, pero que estaría listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. El diputado Lucas Godoy, por el Frente de Todos, habló de la importancia de este proyecto, pero por sobre todas las cosas, del enfoque federal que tiene que tener el mismo. Yo creo que la ley de alquileres sobre todo perjudicó al interior, ¿no? Porque nosotros teníamos esquemas distintos respecto de lo que es capital, y cuando se sancionó sin consulta hacia ese interior. De hecho, encarecieron nuestros alquileres y los equipararon, por lo menos las actualizaciones, a lo que sucede en capital, cuando siempre estuvieron más abajo. La solución, lo que nosotros planteamos, es que no era retroceder en ciertos avances de la ley, pero me parece que es un tema que tendremos que volvernos a sentar a discutir. La oposición había firmado un dictamen conjunto que luego pareciera que no tienen los números para avanzar, justamente porque era muy flexible. Es una ley destinada a resolver una cuestión habitacional que tiene partes con mayor peso en la relación, que pueden imponer mayormente su voluntad, y partes más débiles. Y la parte más débil es el inquilino. En la relación de habitación, porque si hablamos al revés, lo que tiene que ver con alquileres comerciales, por ejemplo, bueno, ahí ya cambia un poco el asunto y de hecho no está regulado.
pero se podría modificar, derogar. A mí me parece que hay que volver a sentarse a discutir. El diputado del PRO, Gabriel Mraida, se refirió al no funcionamiento correcto de la actual ley de alquileres. Y lo que ya está aprobado en este último periodo, en estos 3 años, que primero que la ley no funcionó, pero no solo que la ley no funcionó, sino que cada vez que el gobierno nacional sembró mayor incertidumbre, tuvimos picos de aumento de precios en los alquileres. Entonces es absolutamente crítico que podamos tratar en el Congreso ese tipo de problemas. Creo que vale la pena discutirlo. Dentro de Juntos por el Cambio hay distintas opiniones al respecto y otra vez es un debate que para eso está el Congreso, para dar debate concreto, para ver si hay diferencias, poder discutirlas ahí, que después, bueno, podamos llegar a un consenso, una mirada que pueda resolver el problema. Creemos que, digamos, esa es una de las discusiones que hay que darle en el recinto pronto. El diputado opositor Mario Barletta se refirió a la durabilidad de los contratos en la actual ley de alquileres. Hay que ser más flexibles y no encorsetar con la obligación de que los contratos tengan que estar cada 3 años. Pero bueno, son los temas precisamente que se debatió mucho y que deberíamos volver a retomar el tratamiento del tema porque son los temas que resultan de interés para la gente. Más allá de las diferencias de opiniones que puede haber en cuanto a las características de estos proyectos y de los distintos dictámenes, el diputado Daniel Arroyo, por la provincia de Buenos Aires y del Frente de Todos, se refirió a este proyecto y sobre todo a la importancia de llevarlo al recinto con estos 2 dictámenes. Estamos frente a una generación de inquilinos, un montón de gente que alquila, está todo el tema de las renovaciones en este tiempo y el que tiene un departamento o una casa en alquiler no sabe bajo qué sistema hacerlo. Primero, sigue vigente la ley, o sea, cualquiera que hoy tenga que renovar el alquiler o buscar un nuevo alquiler, hay una ley que es esa. Yo iría por este sistema. En la Comisión de Legislación General que yo integro hay 2 dictámenes. Uno que yo he firmado, que propone 3 años, una actualización mezclando inflación y salarios, de ahí un índice. El otro, que es el de la oposición, que plantea 2 años, que la renovación es cada 2 años, y cada 3 meses puede haber un acuerdo de partes y definir el porcentaje de aumento. Yo creo que hay uno mejor que otro, pero que no hay que hablar más, hay que ir al recinto, votar, va a haber uno que va a tener mayoría y va a haber claridad. Yo iría por ese lado. Derogar lo que existe hoy la ley tiene que hacerse con mucho cuidado, porque no podemos ir a un sistema donde cada uno hace lo que le parece con 100% de inflación. El problema básico del tema de alquiler son 2 hoy. 100% de inflación, cualquier índice que uno tome es malo con 100% de inflación, y 2, el mundo de los alquileres temporarios, que hace que mucha gente alquile en dólares 3 días, 5 días. Bueno, mi mirada es que ya hay 2 dictámenes. Hay que sentarse en el recinto, debatir, votar, y hay uno que va a terminar siendo ley y por lo menos todos van a tener certeza. Si es el dictamen que yo firmé va a ser mejor, y si no, igual voy a entender que va a haber una ley. Bueno, ahí está, el debate está planteado, el tema de la ley de alquileres. Es razonable lo que plantea Daniel Arroyo, hay 2 proyectos, para eso está el recinto, para discutir los temas. Sí. Después ganará la mayoría. Los 2 proyectos de alguna manera modifican la ley actual, que es la versión que salió desde el Ejecutivo de querer modificar la ley, por lo menos cuando plantea de la necesidad desde el Ejecutivo de derogar la norma, que es difícil derogar la norma por decreto en un Congreso que está funcionando y en un tema que el Congreso ya está discutiendo. Sí. ¿No? De hecho, sin todavía tener no. Un plan B. A ver, no es la primera vez que Sergio Massa anuncia un tema, hace algún anuncio sobre la cuestión de alquileres. Ya le hizo otra vez y no pasó nada. Creo que fue en noviembre del año pasado. Y no pasó nada. En esta oportunidad todo indica que tampoco va a pasar nada, porque anunció la semana pasada que se iba a dictar un DNU derogando la ley de alquileres actual, y la información que, bueno, contamos aquí en DTV es que el oficialismo aquí en el Congreso no estaba noticiado de la cuestión, no estaban trabajando para avanzar en alguna legislación, para nada, y que tenían sus dudas de que ese decreto fuera a avanzar. Y efectivamente, ese decreto todavía no se presentó, ya pasó una semana, claro. Y no se presentó. Con lo cual hay serias dudas de que hay efectivamente se derogue la ley. Hay mucha duda de cómo se podría implementar, como decía Fernando, desde lo legal.
una suspensión de una ley por decreto. Claro, sí, exactamente. Sí, porque tendría que regir el Código Civil. Sí. O sea, lo que dice la ley que está en el Código Civil. Pero ¿qué pasa con los contratos actuales? Claro. ¿Cómo se van a regir? Digamos, hay una serie de lagunas que me imagino serán, digamos, los obstáculos como para sacar un decreto, pero lo cierto es que hubo un anuncio, hubo una expectativa, pero me parece que dentro del gobierno la cosa no está muy cerrada. A ver, las expectativas se han generado, cada vez que se habla del tema de alquileres hay un impacto directo en el sector, para los inquilinos y para los propietarios. Tal es digamos, el impacto que, y el tema que también que se empezó a hablar nuevamente de la ley de alquileres, que desde la oposición empezaron a señalar la posibilidad de, bueno, volver a pedir alguna sesión especial para discutir en definitiva la ley de alquileres o los dos proyectos que hay de la ley de alquileres. Mi pregunta también para los amables de la oposición es ¿por qué no se termina dando ese pedido, aún con 40, 50 firmas, 20 firmas, el pedido de sesión especial? Porque con Crédito Suba sí se hizo algún tipo de pedido para instalar el tema, para que avance, para que... En este caso están los dictámenes y ni siquiera así se llega al recinto. Yo creo que hay una idea bastante consensuada en la oposición de que ninguna ley va a ser efectiva en esta situación, en este contexto macroeconómico, y sería perjudicial incluso cambiar la legislación si no se controla antes los índices económicos, puntualmente la inflación. Claro, lo que pasa que también se plantea una situación compleja desde los sectores que son, digamos, propietarios, es lo que están planteando. Sí, es que la incertidumbre es perjudicial para los inquilinos. Claro, para los inquilinos y para los propietarios que dudan en poner alquiler. ¿No? Entonces, por ende, ahí está la situación y la discusión respecto a qué hacer con la ley de alquileres. Hoy el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció una serie de medidas para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, para aquellos que son propietarios, para los que son inquilinos, para poder tener algunos beneficios respecto a ver la posibilidad de lograr beneficios para los inquilinos. Y no debe pasar desapercibido que después de lo que fue la semana pasada, con todo el ruido interno de Juntos por el Cambio, con el desdoblamiento de las elecciones en la ciudad, que el primer anuncio de alquileres da una pauta de el lugar que va a tener el tema en la discusión y en la campaña electoral. Seguro. Le dio trascendencia a Horacio Rodríguez Larreta al tema. Es el primer anuncio posterior al desdoblamiento de las elecciones, haberse puesto en el centro de la discusión política y la interna de Juntos por el Cambio, el tema de los alquileres, muy presente en las inquietudes del electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y de las grandes ciudades del interior también. Y está impactando muy fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, y en toda la República Argentina, porque hemos hablado nosotros con varios diputados nacionales, conociendo también la realidad en el interior, y en el interior también está impactando la situación. Sí. Antes parecía que era una situación que se daba en la Ciudad de Buenos Aires o en la región del AMBA, en la región del primer y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, pero lo cierto es que está con un fuerte impacto la situación en toda la República Argentina, porque cada vez que se está hablando del tema alquileres, se generan expectativas en el sector, y cuando se generan expectativas hay una parálisis por parte de los propietarios y por parte de los inquilinos. Uno porque espera ganar más, si con una nueva modificación, una nueva ley, puede llegar a ganar más a partir de alquilar su departamento, y el inquilino está también expectante porque no sabe si firmar rápidamente el contrato que está conversando o negociando con el dueño de un departamento, a ver si con las nuevas medidas va a salir más perjudicado, y entonces necesita cerrar rápidamente. Pero lo cierto es que también hay un contexto de inflación que está haciendo, digamos, una situación compleja en toda la economía, en todos los ámbitos económicos, y por supuesto también
en el ámbito de la vivienda, que esto no hay créditos en la Argentina. Exactamente. Entonces, ese es el gran problema también que está atravesando, y veremos a ver si en un futuro próximo se ponen de acuerdo los diputados y las diputadas, bajan al recinto y discuten la ley de alquileres, una modificación a la ley actual de alquileres en la República Argentina. Cambiamos de tema y vamos a hablar de un tema que tiene que ver también con la actualidad, porque lo que ha sucedido con la muerte de un colectivero y los sucesos que están ocurriendo con los colectiveros, también ha llevado a que algunos diputados, algunas diputadas estén planteando algún proyecto de ley. Efectivamente, Fer, recordemos, ¿no? La semana pasada, o fue hace 15 días, ya hace 15 días ya. Sí. Sí, la muerte de un colectivero en la Matanza generó una enorme polémica a nivel nacional, por cuanto, posteriormente el ministro de Seguridad, Sergio Berni, fue agredido por colectiveros. Primera vez que un ministro provincial recibe una golpiza, tremenda golpiza por parte de ciudadanos de a pie, enojados, indignados, preocupados. Pero lejos de que esto haya amainado después de lo que pasó hace 15 días, los ataques a los colectiveros han continuado, ¿no? Sobre todo en el área metropolitana, en los lugares más vulnerables, en los lugares más inseguros. Y esto trae como consecuencia paros realizados por los choferes, temerosos de realizar su tarea, porque no saben si van a volver a su casa. Creo que en la madrugada del miércoles hubo 3 agresiones, ya rápidamente te las enumero. Un chofer de la línea 23 de la empresa La Perlita en Moreno, que recibió un culatazo en la cabeza. La verdad, las imágenes, las fotografías son tremendas, ¿no? Le han robado, dice que hasta las zapatillas. Después un colectivero de la línea 57 de Camino del Buen Aire, también por tercera vez sufrió una agresión. Y el tercero de los ataques fue en barrio Ejército de los Andes, de la localidad de Ciudadela, y allí fue asaltado un colectivo de la línea 161, que le pegaron también un culatazo al chofer, ¿no? Y todo eso la verdad, da, por lo general, entre la noche y la madrugada. Exactamente. Da la impresión de que o la seguridad o el refuerzo de seguridad, si es que hubo algún refuerzo, no está dando los resultados que se esperan. Y los más perjudicados no solamente son las personas que viajan en los colectivos, el chofer, por supuesto, sino también la gente que espera en las paradas, ¿no? a esas horas de la madrugada, que pueden ser asaltadas o bien sufre el paro. De buenas a primeras. Estás esperando el colectivo para ir a trabajar y te enteraste de que el colectivo o la línea de colectivos está de paro porque hubo una agresión por parte de asaltantes. Entonces, la verdad es un problema de inseguridad muy serio que está afrontando hoy la provincia y que aqueja a Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia. Vos lo señalabas bien, Fernando, hay proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Uno de ellos es de la diputada Romina del Pla, del Frente de Izquierda, que representa un proyecto de 2018. Sostiene que el asesinato del chofer Daniel Barrientos de la línea 620, que ocurrió en la madrugada del lunes, creo que principios de abril fue, ¿no? Exactamente, en el partido morenense de La Matanza, fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Ella ya había presentado un proyecto en 2018, volvió a representar a partir de este asesinato la misma iniciativa. Según las estadísticas, en los últimos 6 años fueron asesinados 5 colectiveros en el conurbano. 3 de ellos fueron ejecutados en la localidad de Virrey del Pino, que es donde ocurrió el asesinato de Daniel Barreiro. ¿Qué dice el proyecto de ley que propone la diputada del PLA? Dice, a efectos de garantizar la seguridad de los choferes de transporte de colectivos de pasajeros,
del PLA propone la instalación obligatoria en cada unidad de una cabina de blindaje aislante que proteja al chofer y lo separe de cualquier contacto físico directo con los pasajeros, y también propone que se instalen en las unidades cámaras de seguridad. Y ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis, me parece que merece un debate, ¿no? Porque indudablemente está, bueno, como sucede en los bancos, ¿no? Que hay cabinas como que permiten aislar a los usuarios, a los clientes de los cajeros. Ellos más o menos pretenden lo mismo, ¿no? Una cabina aislante del chofer ante una eventual agresión de un delincuente. No sé si esto soluciona el tema. La verdad es difícil de prever. Lo cierto es que sí es fácil de anticipar que es muy costoso. Claro. Y que ahí de empieza hecho, la primera discusión. La primera discusión es esa. Y ¿Quién además se hace cargo de esa? queda de ese a costo? resguardo del chofer cómo quedan los pasajeros. está bien, porque vos podés ir bien seguro en tu cabina de blindaje, pero mientras tanto asaltan a los pasajeros. Lo cierto es que, bueno, si vos estás adentro de una cabina de blindaje, podés accionar el botón antipánico, no sé, algún tipo de medida, lo resguardás al chofer, no va a haber paro, o sí, no lo sé, pero lo cierto es que da la impresión de que es una medida que puede llegar a ayudar un poco, a amortiguar, a aliviar un poco la imagen además sería inseguridad fuertísima. en los colectivos, sí, pero no sé si esto mitigará el delito, no está claro esto. Y está la cuestión, Fer, del presupuesto, indudablemente, porque de hecho hay una controversia hoy por hoy entre las empresas de colectivos y el gobierno de la provincia bonaerense, que supuestamente se giró un monto multimillonario para que los colectivos instalen cámaras de seguridad, botones antipánico, etcétera, etcétera. Esas cámaras no se instalaron, o son cáscaras vacías, y nadie se hace cargo de qué pasó con esa plata. Seguramente de prosperar la plata la va a tener que poner el Estado, en este caso provincial, y va a volver a pasar lo mismo. Demorará un largo tiempo en que se logre la implementación de... Obvio, hasta que se implemente este proyecto y esta norma, ¿no? En torno a decir, bueno, cómo se complementa. Con los bancos, tienen los bancos otra realidad económica y se podía implementar rápidamente. Aparte tienen agentes de seguridad internos en cada banco. Vos ves que hay agentes de seguridad, aquí no. Con lo cual, y aparte son muchísimas unidades, imagínate, cientos de miles de unidades. Por lo menos en el área metropolitana. Les cuento rapidito cómo termina este proyecto de ley. Se obliga a incorporar personal de seguridad a cargo de las empresas y bajo convenio de UTA en los diagramas nocturnos de todas las líneas de transporte de colectivos de pasajeros. Bueno, muy idealista la amiga del PLA, pero bueno, para ella es necesario que haya un agente de seguridad por coche. El costo de la instalación de las cabinas de blindaje, cámaras de seguridad y contratación de personal de seguridad queda a cargo de las empresas titulares de cada línea y queda expresamente prohibido el traslado de su costo económico a las tarifas que abonan los usuarios. Los recorridos de todas las líneas a lo largo del territorio nacional deben contar con luminaria adecuada, sin excepción, a lo largo de todos los tramos. Bueno, este es un tema que me parece que sería de toda lógica, ¿no es cierto? Que haya luminaria para evitar el vandalismo, el robo. Lo último es que en cada línea de colectivos, propone del PLA, debe construirse un comité de control obrero de la seguridad laboral, cuyo objetivo sería el control activo por parte de los trabajadores para la prevención de accidentes y la protección de la salud y seguridad de los trabajadores en el ámbito de su desempeño laboral. Así que bueno, cabinas de blindaje, agentes de seguridad en cada coche, sobre todo en los horarios nocturnos, cámaras de seguridad, luminaria. Bueno,
Es no anduvo con chiquitas la amiga. Es la propuesta de Romina del Pla, pero que puede ser un disparador para discutir este tema. Gracias, Laura. Un placer. Vamos rápidamente a nuestro móvil porque nos está llamando Lourdes López. Lourdes, adelante. Así es, Fer. Bueno, por supuesto, en este caso nos convoca una muestra que fue impulsada por la diputada Mónica Macha, donde ya ella más temprano también estuvo contando bien de qué se trataba y de dónde nace, ¿no?, esta iniciativa puntualmente que se llama Sobrevivir para contarlo. Es una muestra fotográfica, como les decía recién, las huellas no se borran. Se trata de un incendio en un taller donde hubo fallecidos. Particularmente la ropa está manchada con la sangre de trabajadores y sus hijos que murieron calcinados cosiendo. La impunidad dejó todo intacto, no olvidamos ni perdonamos, memoria y justicia por las víctimas de Luis Viale. Esto es lo que dice particularmente esta muestra y donde hay diferentes imágenes en este Sobrevivir para contarlo. Estamos aquí en el entrepiso, es una muestra que está disponible de 8 a 20 horas todos los días en el anexo A de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para que ustedes puedan pasar, acercarse y observar bien cada una de las imágenes en este lugar que también relatan un poco cómo fue el día en el que se incendió este taller, en el que lamentablemente se cobró víctimas y gente que obviamente tenía toda la vida por delante, que estaba trabajando, que estaba realizando un oficio honesto y que lamentablemente perdieron la vida motivo de este incendio. Es por eso que, bueno, hoy vamos a conmemorar particularmente y a poner todo el foco en esta muestra que se llama así, Sobrevivir para contarlo, y que es impulsado también por la diputada Mónica Macha, que si así también lo confirma la producción, escuchamos lo que ella contaba y bien de qué se trata esta muestra, lo hacía más temprano. Muy bien. Bueno, ya vamos a escuchar a la diputada Mónica Macha con esta muestra que tiene que ver con lo que nos estaba señalando Lourdes y con los talleres clandestinos, con realidades que se viven no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en varios lugares de la República Argentina y que falta, me parece ahí, el control, ¿no? El control del Estado. Vamos a escuchar a Mónica Macha. Sí. Estamos hoy presentando esta muestra que se da en el marco de la presentación de un proyecto en el que planteamos la necesidad de expropiación de lo que es el taller de Luis Viale y poder avanzar entonces en la constitución ahí de un sitio de memoria, porque entendemos que lo que sucedió ahí tiene que ver con un conjunto, un colectivo de trabajadores y trabajadoras, la gran mayoría migrantes de Bolivia, y que estaban trabajando y viviendo en una situación de explotación laboral. O sea, la muestra, y que es interesante que todas las personas que puedan acercarse a verla la visiten, da cuenta de las condiciones en que vivían y trabajaban, jornadas de entre 16 y 18 horas, perdían la noción del tiempo, o sea, un espacio de más de que de trabajo, de tortura, o sea, perder la noción del tiempo, no poder salir, trabajar permanentemente en condiciones muy, muy, muy malas, y además que son familias reclutadas, especialmente en un pueblo, y traídas a Buenos Aires con sus familias. Entonces, por eso hay tantos niños y niñas que han fallecido en este incendio, que inclusive muchos no hablaban castellano, hablaban aymara, entonces no podían entender las indicaciones de, bueno, corramos, vámonos. Digo, todas esas instancias no manejaban este idioma castellano. Entonces, digo, me parece que tiene todas las dimensiones que dan cuenta de una situación de desigualdad social, desigualdad laboral, de racismo también, ¿no? Entonces, por eso estamos en esta instancia con la muestra y con la presentación del proyecto. Ahí estaba la diputada Mónica Macha. Lourdes, ¿algún dato más? Bueno, así es, sí, bueno, a fines del 2002 precisamente se dio este incendio en el que, bueno, también en algunos años siguientes fue acompañado por la bandera huipala, teniendo en cuenta que pertenecían a diferentes grupos originarios y particularmente no hablaban el español, sino que el idioma aymara. Entonces, bueno, por lo tanto, se hacía difícil que pudieran escapar de este incendio que se originó por un desperfecto eléctrico en el que fallecieron 5 niños entre 3 y 15 años, obviamente por no poder entender las señales y el pedido de auxilio. No pudieron escapar de las llamas y lamentablemente fallecieron. Es por eso que el pedido de justicia sigue estando vigente hasta el día de hoy. Gracias, Lourdes. Un placer. Muy bien, ahí estaba Lourdes López con nuestro móvil en esta muestra
de fotografía que es impulsada por la diputada Mónica Macha de Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Le ponemos punto final a la jornada de hoy. Laura, gracias. Un placer. Marcos, gracias. Un gusto como siempre. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener como siempre la mejor información de lo que sucede aquí en el Congreso Nacional. Esto fue El Análisis por aquí por DTV. Gracias, nos reencontramos.